La verdad presente en una iglesia dividida. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por todos y en todos. Efesios capítulo 4, versos del 4 al 7. Permítame hacer una oración. Santísimo Dios, que desde el cielo nos escuchas, te rogamos que tu Espíritu Santo sea derramado en este momento y que unja el entendimiento de cada uno de los que escuchan este estudio y que nos lleve, Señor, al convencimiento pleno que tu iglesia, tu pueblo debe estar unido y unánime en este tiempo, esperando la unción del Espíritu Santo, de acuerdo a tu santísima voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos, Señor. Amén. Aun cuando el texto inspirador de este estudio nos habla de un solo cuerpo, un solo espíritu, una misma esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre, nadie que profese ser creyente puede negar que la Iglesia de Cristo hoy está terriblemente dividida, condición muy contraria a la súplica que por la unidad de la Iglesia con gotas de sangre Cristo hiciera a su Padre en el Getsemaní, como dice Juan 17, del 1 al 26. Cristo nos dejó al Espíritu Santo, quien es el único que puede darnos entendimiento y sabiduría de lo alto, y que nos otorgó dones y capacidades para que lo desarrollemos al máximo y los usemos para su gloria y para que edificáramos su iglesia única. Entonces, si la iglesia se halla tan dividida como está, es responsabilidad de los hombres a quienes Cristo encomendó su edificación. La iglesia dividida es responsabilidad nuestra. Y la única razón por la que se haya dividida radica en que la mayoría de nosotros leemos superficialmente las Sagradas Escrituras por nuestra propia cuenta o creemos lo que otros nos dicen. Son muy escasos los que escudriñan profunda y seriamente las Escrituras siguiendo los lineamientos ahí establecidos, siendo el primer y principal requisito el sometimiento al Espíritu Santo. Las Sagradas Escrituras y los acontecimientos actuales indican que el tiempo que estamos viviendo es el más solemne de la historia de la humanidad, por lo que exige del verdadero cristiano un profundo y diligente estudio de la Biblia, una preparación personal permanente, oración y ayuno constante, total consagración y la mayor seriedad y respeto por las cosas divinas. Aun cuando somos conscientes que nuestro tiempo pasa raudo y se está agotando, la mayoría no entendemos o no queremos entender los anuncios de las profecías bíblicas para hoy. Cristo es nuestro modelo y solo a Él debemos emular en todo. Cada ejemplo dado por Él, con la iluminación del Espíritu Santo, tratemos de hacerlo nuestro. Cristo a cada momento tuvo presente las profecías y se esforzó en darle cumplimiento a su vida terrenal, bastando solo un ejemplo para entenderlo. Vayamos a Lucas 4, 21, en el cual Jesús cumple las profecías de Isaías 61, del 1 al 2, en el que leemos: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Las profecías son una bendición divina para nosotros. Y esto es nuestro deber, no solo entenderlas, sino también darles cumplimiento, y más aún cuando vienen acompañados de grandes y benditas promesas, como en Apocalipsis 1, del 3 al 5, que dice:
Bienaventurados los que leen y oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas. La mayoría se siente satisfecho con la literalidad de las escrituras y hasta hoy no han entendido el mensaje que ellas tienen para este tiempo de tanta necesidad. Existe mucha confusión o demasiada negligencia en cuanto a la verdad presente. Aún dentro de la misma iglesia la conceptuamos de diferentes maneras. Si como la iglesia unida en realidad entendiéramos que la voluntad de Dios a lo largo de todas las escrituras es transformar nuestro carácter a la semejanza de Cristo para poder ir a vivir en las mansiones celestiales, es decir, la santidad, como dice Hebreos 12:14. Y si también comprendiéramos que luego del tiempo de gracia que estamos viviendo no nos queda otro, de inmediato nos someteríamos a la conducción del Espíritu Santo, suplicándole nos ayude a actuar conforme a la voluntad de Dios, multiplicando todos nuestros esfuerzos y empleando todas nuestras capacidades y dones para predicar y enseñar cómo salir aprobado del juicio investigador que hoy se está llevando a cabo. Pero con mucha tristeza vemos que está lejos de ser así. De los miles de mensajes y enseñanzas que semanalmente se propalan, muy escasos son los que promueven la unidad en que hoy debiera vivir la Iglesia de Cristo, para así poder recibir la lluvia tardía. Muchos que se dedican a predicar y enseñar el Evangelio de Cristo se han estancado en su conocimiento y se sienten pleno con lo que saben, dándole aceptación como cosa acabada, que no hay más. Y con apasionamiento defienden las creencias que adquirieron generación tras generación y han dejado de profundizar en temas sobre los cuales la Biblia guarda aún mucha enseñanza, en especial en aquellos temas que se han vuelto controversiales por parte de quienes abren sus oídos a las enseñanzas del mundo. Ya es tiempo en que estos hermanos entiendan el mensaje de Proverbios 4, 18 al 19, que dice a la letra: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en un aumento hasta que el día es perfecto. Sí, la luz de la verdad es progresiva. Muy poco consideramos la promesa de Jeremías 33, verso 3, cuando nos dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y difíciles que tú no conoces. Como atalayas de Cristo es nuestro deber escudriñar diligentemente la Biblia, procurando agotar al máximo todas las enseñanzas contenidas en ella con respecto a cada tema específico que vamos a exponer, con la finalidad de que como pueblo de Dios logremos el mismo crecimiento espiritual y la unidad tan anhelada por Cristo mismo, expresada en Juan 17, del 1 al 26, en el que dice: Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que tú me has dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Nuestro Dios es demasiado magnánimo al ponernos en sobreaviso en Efesios 6:12. Estamos luchando contra un enemigo terrible y despiadado, un enemigo que tiembla porque su tiempo de condena se le está acabando, por lo que no descansará hasta lograr enredarnos en sus trampas y procurará conseguirlo de cualquier forma a fin de apartarnos de la verdad. Y cuando decimos de cualquier forma, significa eso mismo. Usa todos sus poderes y medios a su alcance para lograrlo. Usa el engaño, alienta el orgullo, el egoísmo, la exaltación propia, la vanidad, la autosuficiencia, promueve el amor a las riquezas, incita a las diversiones insanas, recurre al miedo, a la amenaza, a la imposición, la persecución, la prisión, el castigo y hasta la muerte. Todos, absolutamente todos, sin distinción alguna, estamos expuestos a la furia del enemigo. Es por eso que se nos advierte en Efesios 6: orad en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos.
Tengamos sumo cuidado. Recordemos que Pedro, quien andaba cerca a Jesús, así como fue inspirado por Dios en Mateo 16:17, que dice: entonces respondiendo Jesús le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro también fue usado por Satanás. Leamos Marcos 8:33, que dice: pero él se dio vuelta y mirando a sus discípulos reprendió a Pedro diciéndole: quítate de delante de mí, Satanás, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. De esta manera el enemigo hace lo mismo con muchos de nosotros que descuidamos nuestra única y total dependencia del Espíritu Santo y que no tenemos una relación diaria y dependiente de Cristo. Elevando nuestro ego y autosuficiencia, nos hacen sentir iluminados con la capacidad de hablar indistintamente de cualquier tema bíblico, no considerando que la palabra de Dios es sacrosanta, debiendo mostrar el mayor cuidado, respeto y responsabilidad al hablar de ella. Y si lo que anunciamos cumple rigurosamente con los principios bíblicos establecidos, y menos sin haberlo experimentado primeramente en nuestras propias vidas. Mensajeros alarmistas. Cuán a menudo vemos que muchos de los temas que se presentan en los medios son mensajes alarmistas. En particular cuando se habla del cumplimiento de las profecías del libro de Daniel y del libro de Apocalipsis. Solo hablan de bestias, de amenazas, de desgracias, de plagas, de huidas, de la marca de la bestia, del papado de Babilonia. El evangelio que se predica es solo un evangelio del terror, el cual obliga a sus oidores a recibirlo por miedo y no por convicción, como dice Hebreos 11:1. Por alarmismo, no porque trae paz, Filipenses 4:7. Por morbosidad antes que por santificación, Juan 17:7. Jamás vemos a Cristo predicando sobre dragones, bestias, amenazas ni cataclismos. Si el Apocalipsis fue dado en gran parte en forma simbólica, su razón principal obedecía a la persecución que sufría su pueblo, para que solo ellos, fieles y fervientes estudiosos de las Escrituras, pudieran comprenderla y no así sus perseguidores, lo cual es claramente entendible, ya que muchos de los símbolos presentes en este libro fueron extraídos del Antiguo Testamento por estos primeros diligentes y estudiosos hijos de Dios. El evangelio que se predica casi siempre lo magnifican con hechos con posibles cumplimientos futuros, pero llegan hasta ahí nomás. Se ve una total carencia del ejemplo divino. Pocas veces concluye sus sermones haciendo un llamado a los oidores a seguir a Cristo como un Salvador personal. Menos llevan el mensaje del Evangelio eterno de Apocalipsis 14, que dice: temer a Dios y darle gloria. Ni tampoco guardan relación alguna con la ley universal del amor de Deuteronomio 6:4-8, que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Qué diferente del Evangelio de Cristo. Aquel Evangelio que con el más sencillo y tierno amor rescata las almas de las miserias que están esclavizadas. Aquel que despierta las conciencias adormecidas por el enemigo. Aquel que reaviva el espíritu de las almas que están muriendo apartadas de la fuente de la vida. Aquel que nos lleva a amar a Cristo con todo nuestro ser y nos impulsa a alcanzar su semejanza de carácter de santidad para poder ir a vivir en las naciones eternas que Él mismo nos ha preparado para quienes lo aman, como está registrado en Juan 14, del 2 al 3. Si nuestras predicaciones no contienen estos principios, significa que no están fundamentados en la voluntad de Dios. Cristo, en su ministerio terrenal, enseñó e instruyó a sus discípulos en los principios del gobierno universal, principalmente en el amor y la justicia. Es verdad que Cristo nos puso sobre aviso con respecto al despiadado y común enemigo y de las maldades y desgracias
que sucederían en este tiempo. Más se limitó a mencionarlas como señales a considerar en nuestro tiempo, conforme nos habla Mateo 24. Si bien Apocalipsis presenta una serie de figuras bestiales, no es un libro para causar terror, no. Es una carta de amor de Cristo para su novia, la iglesia. Es un libro profético al cual le debemos darle fiel cumplimiento, conforme se nos anima en la primera profecía de Apocalipsis 1:3, que dice: bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas. Y lo reafirma en el capítulo 22, del 7:21, que dice: bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Por si no lo sabe o lo ha olvidado, bienaventurado significa mantener nuestros nombres inscritos en el libro de la vida del Cordero. Atendamos a esta recomendación que nos hace el libro Consejo para los Maestros en su página 419, en el que podemos leer: la palabra de Dios es verdadera filosofía, verdadera ciencia. Las opiniones humanas y la predicación sensacional valen muy poco. Los que están imbuidos de ella la enseñarán de la misma manera sencilla que Cristo lo enseñó. El mayor maestro del mundo usaba el lenguaje más sencillo y los símbolos más claros. Fin del texto. Una desmedida ansia por los likes. A todos aquellos que se proclaman a sí mismos como predicadores y maestros de la verdad, especialmente a quienes han alcanzado fama internacional predicando este tipo de mensajes y que en las redes cuentan con miles de seguidores, es nuestro deber advertirles o recordarles que tienen la gran responsabilidad de conducir a sus seguidores en el camino hacia el cielo, ya que darán cuenta ante el Juez Supremo por la obra que realizan. No mezclemos las cosas divinas con las mundanales. Dejemos de copiar al mundo, copiemos a Jesús. Con frecuencia vemos predicadores que, al estilo del mundo, a cada momento interrumpen sus prédicas pidiendo a sus suscriptores que hagan sus comentarios y le den like, quizás porque saben que eso les genera ganancias. Desterremos el ansia desmedida por los likes, que en el mundo de hoy no tienen relevancia alguna, sino que por el contrario, muchas veces apoyan actos inmorales que incluso personas en su condición más miserable lo aprovechan. Renunciemos a la ambición de generar ganancias predicando la palabra. Y si con esas predicaciones se obtiene algún dinero, úsenlo para que no falte alimento en la casa de Dios, como dice Malaquías 3. Y desterremos la tan manoseada justificación del obrero es digno de su salario, de 1 de Timoteo 5:18, puesto que los tiempos que estamos viviendo corresponden al tiempo del derramamiento de la lluvia tardía y debe reflejar el modo de cómo vivía la iglesia fundada por Cristo antes del derramamiento del Espíritu Santo y que se conoce como la lluvia temprana. Los primeros creyentes vivían en una cristiana unidad, escudriñando conjuntamente las Escrituras, orando, ayunando y compartiendo no solo sus posiciones y recursos, sino también sus vidas y sus corazones, demostrando un profundo amor y cuidado por la hermandad. Esforcémonos por presentar temas cada vez más completos, procurando establecer la unidad del Espíritu en el pueblo de Dios. Todo aquel que no se ciñe estrictamente a los principios bíblicos es porque no tiene una relación estrecha con Cristo, y por más abundante que sean sus prédicas, por más numerosos que sean sus seguidores, y por el mayor número de likes que obtenga, su discurso solo complace en el gusto, mas no convierte en el alma, como está dicho en 1 Corintios 13:1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Predicadores modernos
copian las modas del mundo. Resulta muy lamentable a estas alturas que muchos predicadores que se están conformando a la moda del mundo hacen un uso excesivo, hacen un excesivo uso y abuso de las redes y en cada prédica promueven, conscientes o no, el uso de la inteligencia artificial. Y con su ejemplo vienen contagiando a otros predicadores no convertidos que buscan la novedad del mundo. Hemos hallado que en más de 50 textos bíblicos nos mandan que nos apartemos del mundo. Puntualmente en Santiago 4:4 se nos reprende drásticamente: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. La inteligencia artificial ha sido hecha por personas finitas y pecadoras como nosotros. Pecadores tal vez más que nosotros, puesto que estamos seguros que la gran mayoría de ellos no conocen las Sagradas Escrituras, ni mucho menos a Cristo Jesús. La inteligencia artificial apenas es una rama reciente de la informática que se enfoca en desarrollar sistemas capaces de imitar la inteligencia humana. Es alimentada por los hombres con algoritmos y modelos matemáticos para procesar grandes cantidades de datos, identificar patrones y tomar decisiones basadas en ella a fin de facilitar la tarea humana. La inteligencia artificial jamás va a poder competir con la inteligencia divina. ¿Cómo nos atrevemos a consultar asuntos divinos de trascendencia eterna a una máquina creada y alimentada por sabiduría humana, por hombres pecadores sin Cristo y sin ley? Esto es una terrible blasfemia. Por favor, paremos esto. Llevémoslos a las Sagradas Escrituras. Llevemos la iglesia al mundo, no metamos el mundo a la iglesia. En el tiempo del ministerio terrenal de Cristo existieron los libros de las leyes escritas por los hombres, mas Cristo siempre los llevaba a un escrito está. Este era el fundamento de su fe, y según Apocalipsis 14, será el fundamento de la fe de su pueblo redimido. Escrito está. Acusados y acusadores. Hacemos un llamado a los dirigentes de la iglesia, a quienes se les acusa de estar mal utilizando los dineros provenientes de los diezmos y las ofrendas. Además, que están en contubernios con los ecuménicos que promueven el nuevo orden mundial. A ellos debemos recordarles que por la elevada encargatura que se les ha conferido, están en la obligación de hacer un descargo público de estas acusaciones ante Dios y ante los demás creyentes, ya que con sus actitudes y silencio están contribuyendo al debilitamiento de la Iglesia de Cristo. Paremos de dividir la Iglesia de Cristo. Hagamos un alto para instar a la reflexión a aquellos predicadores que vienen liderando los llamados grupos de sostén propio, quienes, aunque hacen gala de un gran conocimiento bíblico, dejan entrever que aún no han comprendido cabalmente el propósito bíblico de estos grupos y que la inspiración divina los explica con mayor sencillez. Contemplemos al apóstol Pablo, quien constituyó grupos de sostén propio. En momento alguno debilitó las arcas de la iglesia tomando los diezmos y las ofrendas para el cumplimiento de esta misión, sino que trabajando por cuenta propia y solicitando la colaboración de los hermanos, como está registrado en 2 Corintios 8, realizó la obra del Señor llevando a todos los nuevos conversos a conformar la única iglesia de Dios. Estos hermanos predicadores, aparentando ser iluminados, están apartando a muchísimos miembros de la iglesia constituida por voluntad divina y están impidiendo que nuevos creyentes formen parte de la misma.
poco hablan de la singular y primerísima obra del Espíritu Santo para este tiempo, olvidando que Él es quien añade a la iglesia a los que han de ser salvos, como está registrado en Hechos 2:47. Y nos preguntamos, si el Espíritu Santo es el que nos lleva a la iglesia constituida por Cristo, ¿será el mismo Espíritu quien nos saca o nos impide estar en ella? ¿En qué parte de la Biblia mandó Dios a constituir una iglesia paralela e independiente de la constituida por Él mismo? Consideremos lo que nos dice el devocional Recibiréis Poder de fecha marzo 14. Cuando el poder de Dios testifica respecto a qué es verdad, esa verdad se sostendrá por siempre como verdad. Ninguna suposición contraria a la luz que Dios ha dado para ser acariciada. Se levantarán hombres con interpretaciones de las Escrituras que para ellos parecerán como verdad, pero no son la verdad. No debemos recibir las palabras de esos hombres quienes vienen con un mensaje que contradice los puntos esenciales de la fe. Fin del texto. También ellos acusan a los dirigentes de la iglesia organizada, entre otros, por el mal uso del dinero proveniente de los diezmos y las ofrendas y de estar pactando con el ecumenismo. Y valiéndose de textos bíblicos y del espíritu de profecía y de algunos enciclopedias extrabíblicos, lo usan indebidamente y a su conveniencia con el fin de defender lo que ellos creen y lo expresan con tal desagrado que no son conscientes que maltratan de la peor manera, mostrando un desmedido odio por nuestros hermanos antes mencionados, no considerando que ellos son tan humanos como nosotros y que todos estamos expuestos a las mismas tentaciones mundanales. Como venimos diciendo, hacen uso de textos correspondientes a situaciones muy diferentes por las cuales acusan a los dirigentes de la iglesia actual. Y es así que sustentan sus razones por las que se apartan de ellos a fin de no contaminarse, terminando apartados de la iglesia constituida por la voluntad de Dios. Por igual, dentro de estos grupos hallamos miembros que antes han sido amonestados y separados por conductas indebidas, quienes aún no han tenido la humildad de reconocer públicamente su falta, para así poder ser reintegrados como miembros del cuerpo de Cristo, y por no haber mostrado el arrepentimiento bíblico debido, cabe la duda que mucho menos lo hicieron ante Dios. En este grupo de sostén propio, aun cuando la Biblia no lo menciona en ninguno de sus textos, frecuentemente, casi como una obligación, se está motivando a sus seguidores a salir de las ciudades. Bien sabemos que esta determinación conlleva sus ventajas espirituales con respecto a vivir en la proximidad de las ciudades más desarrolladas. También es sabido que todos o la mayoría no están en posibilidad de cumplirlo. Más bien, vemos que Cristo nuestro Señor, teniendo en consideración la situación real de cada individuo y cada familia, educó e instruyó a sus discípulos entre las multitudes del mundo, enseñando, predicando y sirviendo a todos aquellos hundidos en el pecado. Y asimismo, lo vemos pidiendo al Padre protección para sus fieles, como se lee Juan 17 que dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ya que conociendo las circunstancias peligrosas en que debemos ministrar su palabra en estos tiempos finales, nuestro deber es dar testimonio propio con nuestras vidas. Todo esto queda refrendado en Mateo 5:13 al 18, que dice, vosotros sois la sal y la luz del mundo. Y es fácil darse cuenta que los textos anteriores guardan total armonía con el Evangelio eterno, que como último pregón se dará al mundo, y que se halla en Apocalipsis 14, del 6 al 7, que dice, tenían el Evangelio eterno para predicarlos a los habitantes de la tierra, es decir,
a toda nación, raza, lengua y pueblo. Es notorio que Cristo educó e instruyó a sus discípulos dentro del mundo. Cristo ordena a sus discípulos a predicar el Evangelio a todo el mundo. Cristo pide al Padre protección para sus discípulos contra el mal del mundo. Esto resulta irrefutable, por lo que nos preguntamos, ¿cómo se puede ser tan insistente en salir de las ciudades cuando la palabra de Dios no lo manda? Mucho más considerando que la gran mayoría de creyentes no están en condición de cumplirlo. De otra parte, aunque es muy triste decirlo, hallamos también entre otros grupos, algunos de ellos en que todos los puestos dirigenciales están ocupados por los miembros de la familia del pastor, padres, hermanos, primos, sobrinos y otros más. En la Santa Biblia, la Iglesia de Cristo no funciona así, por lo cual a los tales le pregunto, si ellos acusan a los dirigentes de la Iglesia organizada de estar usando indebidamente el dinero de los diezmos y las ofrendas, ¿a quiénes rinden cuenta ellos del dinero que reciben por el mismo motivo? ¿No será acaso que su espíritu indomable no les permite someterse humildemente al escrutinio establecido? No olvidemos la represión que se nos hace en 1 de Timoteo 6:10, cuando nos dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y en cuanto a su separación de la iglesia conforme manifiestan, para no contaminarse con los dirigentes, ¿no es acaso prerrogativa divina el hacer la separación del trigo y la cizaña al final de la cosecha? Como dice Mateo 13, 24 al 30. ¿Quién les ha hecho creer que ellos son el trigo y que los otros son la cizaña? ¿Por qué muestran tanto odio por los dirigentes y otros hermanos sabiendo que todos nos equivocamos? ¿Somos hermanos o enemigos? Si así fuera, escuchemos a Cristo cuando nos recuerda, orad por vuestros enemigos. Hermanito de sostén propio, ¿tan pronto olvidaron de cómo Jesús califica a sus discípulos? En Juan 13:35 nos dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieras amor los unos con los otros. Reflexionemos en este texto inspirador del devocional Recibiréis Poder de marzo 6, en el que podemos leer, si apreciamos al Espíritu, manifestaremos amor por los otros, velaremos por sus intereses, y si gracias a esos frutos somos bondadosos, pacientes y perdonadores, el mundo tendrá las evidencias de que somos hijos de Dios. Es la unidad en la iglesia la que nos capacita para ejercer una concienzuda influencia entre los no creyentes y mundanos. De Robión Harold, 5 de junio de 1888. Fin del texto. Y de igual manera, a los miembros seguidores de estos grupos, les rogamos encarecidamente que no crean ni repitan lo que sus líderes le predican. Es un mandamiento de Dios que escudriñemos las Escrituras en Juan 5:39. Y su incumplimiento recae sobre cada uno de nosotros. Más aún considerando que aquí y ahora está el Espíritu Santo listo para darnos sabiduría, como se nos promete en Juan 16, del 13 al 15, en el que dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. La salvación es personal. No todo el que habla de Cristo es uno con Él. Los que no tienen el Espíritu y la gracia de Jesús no son suyos. No importa lo que profesen, por su fruto lo conoceréis. Las prácticas y costumbres que siguen los dictados del mundo no promueven los principios de la ley de Dios. Y por no tener el aliento de su Espíritu,
tampoco expresan su carácter. La semejanza a Cristo será revelada únicamente por lo que se asemejan a la imagen divina. Solo los que son moldeados mediante el Espíritu Santo pueden llegar a ser hacedores de la palabra. Esto los pone en condiciones de dar a conocer la mente y la voluntad de Dios. Colocando las tradiciones sobre la Santa Biblia. Antes de entrar en otro acápite del mismo tema en este estudio, deseo preguntar, ¿en qué parte de las Sagradas Escrituras dicen que el sábado se guardará semanalmente en el cielo conforme se guarda hoy en la tierra? ¿Dónde leyeron que el sábado es la señal de la bestia en la frente y que el domingo la marca de la bestia? La Santa Biblia no lo dice. Entonces, ¿por qué muchos predicadores que han ganado fama internacional en el mundo religioso continúan enseñando y sosteniendo lo mismo? Igualmente, de manera irresponsable, continúan enseñando que Apocalipsis 14:12 se refiere únicamente a guardar los 10 mandamientos de Dios dando el monte Sinaí. Tal vez porque ahí está contenido el sábado, día de reposo a que tanto idolatran y que los ha llevado a olvidar al Señor del sábado. Aquí quiero mostrarles bíblicamente que no solamente se trata de guardar los 10 mandamientos dados en el Sinaí. Tengamos en cuenta al joven rico, aun cuando los guardaba desde su niñez. Tristemente se perdió. Y se perdió porque su corazón estaba lleno de egoísmo. Todo lo que quería era para él. Y no concebía la idea de ayudar a los pobres, que es justamente el motivo por que serán juzgadas las naciones, de cómo mostramos el amor de Dios hacia los demás, y que está registrado en Mateo 25, del 31 al 45. Y el joven rico tampoco quiso seguir a Jesús, lo cual es contrario a una de las más destacables características de los 144,000 de Apocalipsis 14, 4, 5, que dice, siguen al Cordero por donde quiera que va. Todo esto nos indica que los santos pacientes de Apocalipsis 14, 12 no solamente guardan los 10 mandamientos de la ley de Dios dados en el Sinaí, sino que tienen la fe de Jesús. Y la fe de Jesús está fundamentada en las Escrituras, como él mismo lo testifica en Mateo 5, 17 al 37. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. Porque de cierto os digo, que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. Sí, sin faltar en una jota ni una tilde, cumplió la ley y los profetas, o sea, el Antiguo Testamento. Y es así que derrotó a Satanás en el monte de la tentación con un escrito está. Y también promete a cada uno de nosotros que así lo venceremos. La Santa Biblia no solo habla de los 10 mandamientos de la ley de Dios dados en el Sinaí, conocidas como la ley moral, sino que también hallamos la ley escrita por Moisés, las leyes ceremoniales, leyes civiles, leyes de la vida y la salud. Y todas estas las cumplió en su vida terrenal. Y por igual, nosotros debemos cumplirlo. ¿Qué pasa si guardo el decálogo y no me alimento adecuadamente? O si trasnocho, o no me visto correctamente, o no visito a los presos. Por lo que volvemos a preguntarle, es que ustedes, hermanos predicadores y maestros de la verdad, aún no han entendido los libros de Éxodo, Levítico, Deuteronomio y los Salmos 19 y 119, y que nos hablan de la ley, mandamientos, normas, estatutos y preceptos, que por el mismo testimonio de Jesús continuarán vigentes hasta que todo se haya cumplido. Y que además en el Nuevo Testamento, en Hebreos 10, del 28 al 38, se nos reprende al decirnos, cualquiera que desobedece la ley de Moisés muere sin falta,
siempre y cuando haya 2 o 3 testigos que declaren en su contra. Hermanitos, a todos ustedes les recomendamos revisar vuestro cristianismo y tomar las cosas divinas con mayor seriedad y responsabilidad. Bien sabemos que la Santa Biblia es absoluta y normativa, y ningún otro escrito inspirado debe sobreponerse a ella. Consideremos esta declaración de la hermana de White en Mensajes Selectos, tomo 3, capítulo 4. La primicia de la palabra que dice: presentar vuestras evidencias en forma clara y sencilla, extrayéndolas de la palabra de Dios. Repito, presentar vuestras evidencias en forma clara y sencilla, extrayéndolas de la palabra de Dios. Un así dice el Señor es el testimonio más poderoso que podéis presentar a la gente. Que nadie sea educado a mirar a la hermana de White, sino a Dios poderoso, que da las instrucciones a la hermana de White. Carta del 11 de 1894. El Espíritu Santo, la primera y más grande necesidad de todo maestro. La palabra de Dios es sacrosanta, es tan sagrada como Dios mismo, que para poder presentarla a otros, debemos contar con la aprobación plena del Espíritu Santo, siguiendo los principios en ella establecidos. Jamás hemos visto que el Espíritu Santo conduce por caminos diferentes a quienes piden su luz, sino que siempre nos guía por el camino de Cristo. Nos insta a imitar todo lo que Cristo hizo en palabra y obra. Cristo mismo, al empezar su ministerio terrenal, fue lleno del Espíritu Santo. Nunca vemos a Cristo enseñando e instruyendo a sus discípulos con dragones, serpientes o bestias, ni menos con mensajes de terror. Tampoco lo vemos arremetiendo contra los que se equivocan o con los que se van apartando o persiguiendo a los seguidores de su iglesia. Jesús enseñó a sus discípulos de manera sencilla y práctica. Enseñaba, predicaba y servía. Su objetivo era que la gente común lo entendiera, y su finalidad guardaba la esperanza de transformar su carácter a semejanza del suyo. Ejemplo tenemos en toda la Escritura, particularmente en el Nuevo Testamento, donde todos quienes hablaban, enseñaban en el nombre de Dios previamente fueron llenos del Espíritu Santo. Ahí tenemos a Pedro, Felipe, Esteban, Cornelio, Santiago, Pedro, Pablo, Juan. Esto es lo que debemos aprender, imitar y reproducir en nuestras vidas. Cristo ha dejado trazando el camino de cómo prepararnos para ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Estudiemos con detenimiento el libro de Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 1 vemos todos los fieles creyentes se prepararon 10 días antes para ser llenos del Espíritu de acuerdo al mandato de Cristo. Y salieron a predicar el Evangelio con poder. De otra manera, no nos atrevamos a hacerlo, porque estaremos hablando palabras huecas. Pongamos atención a la reprensión que se nos hace en el libro Joya de los Testimonios, tomo 2, páginas 309 y 310, que dice: cuando los hombres no tratan de estar en armonía con Dios en sus palabras y acciones, por sabios que sean, están expuestos a errar en su comprensión de las Escrituras, y es peligroso confiar en sus explicaciones. Cuando tratamos verdaderamente de hacer la voluntad de Dios, el Espíritu Santo toma los preceptos de su palabra, hace de ellos los principios de la vida y los escribe en las tablas del alma. Son únicamente los que siguen la luz ya dada quienes pueden esperar recibir una mayor iluminación por parte del Espíritu Santo. Fin del texto. La verdad presente para hoy. ¿Qué hacer? En el desarrollo de la verdad presente para hoy debe haber participación tanto celestial como humana. Dios, en su amor y sabiduría, ha establecido una serie de diligencias
que son impostergables y que cada creyente fiel que siente el anhelo de ser parte del pueblo de Dios debe cumplir ineludiblemente hasta su segunda venida. Es el Espíritu Santo el principal agente divino quien lleva a cabo esta obra actuando oficialmente como vicario de Cristo, representante de Cristo en la tierra desde el Pentecostés de Hechos 1. Y pensamos que el hecho principal que marca las pautas para el momento actual es el juicio investigador de Daniel 7, 13 al 14 y Apocalipsis 14, del 6 al 7, que dice, temed a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Este juicio empieza por el pueblo de Dios, como está registrado en 1 de Pedro 4, 17, que a la letra dice, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Este juicio demanda santidad para salir aprobados de él. A los aprobados se le conoce como el trigo, y son los que gozan del carácter santo de Cristo conforme Hebreos 12:14, que dice, buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Como todos somos pecadores, debemos arrepentirnos según dejó definido claramente Jesús en su misión en Lucas 5:3, que dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El arrepentimiento nos lleva a la confesión de los pecados. Al confesar nuestros pecados, nos habremos vaciado nuestro corazón de toda inmundicia, quedando el templo del Espíritu Santo completamente limpio para que Él pueda morar en cada uno de nosotros. La obra del Espíritu Santo en cada hijo fiel es la santificación, que es lo mismo que alcanzar el carácter santo de Cristo expresado en el amor de Dios. Es decir, llegaremos a amar a Dios con todo nuestro ser, conforme nos manda en su ley del amor, Deuteronomio 6:4-9, que dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amando a Dios con todo nuestro ser y por sobre todo estaremos listos para unidos y unánimes recibir el derramamiento de la lluvia tardía. Y así saldremos a predicar el Evangelio con nuestro propio testimonio, conforme sucedió en la iglesia primitiva, con el derramamiento de la lluvia temprana, como se lee en Hechos 1, del 1 al 20, que dice, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y así como aquella primera iglesia constituida por Jesucristo, que con el primer mensaje de los apóstoles se convirtieron 3,000 nuevas almas y luego 5,000, sin contar mujeres y niños. Hoy necesitamos recibir ese poder divino a fin de constituirnos en los 144,000, que con nuestro testimonio personal llevaremos el último pregón al mundo, el mismo que ha de alcanzar y convertir a la gran multitud de Apocalipsis 7, 9 al 15. El valor de la santificación en la verdadera observancia del sábado. La santificación, que es tan esencial para poder estar en el cielo en la presencia de Dios, como dice Hebreos 12:4, bien podríamos llamarla la ciencia de la santificación, ya que Jehová es el único que puede santificarnos. Y es sorprendente ver que tiene mucho que hacer con guardar el día de reposo, como lo expresa Éxodo 32:13 y Ezequiel 22, que dice, y yo les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico, siendo Él mismo quien de manera específica nos da los lineamientos de cómo alcanzarla. Primeramente nos ordena que debemos guardar el sábado de cada semana, como está dicho en Isaías 66, 23 y 24. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo, vendrá toda carne
a adorar delante de mí, dijo Jehová. Seguidamente, nos demanda una verdadera observancia del sábado, especificándonos la manera de cómo observarlo correctamente en Isaías 58, 13 y 14, que a la letra dice: dejando de pisotear el día de reposo y dejando de hacer nuestra voluntad en el día santo del Señor y llamándolo delicia, santo, glorioso de Jehová, y venerándolo, no andando en nuestro propio camino, ni buscando nuestra voluntad, ni hablando nuestras propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. En esta observancia va incluido el verdadero ayuno de los versos del 1 al 12, que Jehová demanda diciendo que aflijamos nuestras almas, que abandonemos nuestra justicia propia, que no abusemos de los más desposeídos. Finalmente, considerando nuestra mundanalidad y como parte de las acciones humanas para alcanzar la santificación, es necesario que cumplamos la ordenanza de Éxodo 19, 10 y 11, en el que nos dice: cada vez que vayamos a estar en la presencia de Dios, debemos purificarnos 3 días antes de estar en la presencia de Jehová. Y así veremos cumplida la bendita promesa de 2 Corintios 3:18, que a la letra dice: pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor, el Espíritu. El ejercicio de la fe, o la fe que obra por el amor, consiste en la convicción de que seguiremos el mandato divino, porque nuestro Dios y Padre así lo requiere. Y teniendo en cuenta la verdad presente, es preciso que lo hagamos ya. No tenemos otra chance, no tenemos más tiempo adicional, por lo que no debemos perder ni un instante. Hoy es cuando necesitamos humillarnos y someternos a la conducción del Espíritu Santo. Dejemos de acusar a nuestros hermanos en la fe y pidamos perdón a Dios y a ellos por nuestras conductas. Y ante las acusaciones interpuestas ante nosotros, humildemente levantemos a Cristo en cada momento. No más ataques al papado ni a las otras congregaciones. No más hablar de dragones, bestias ni falsos profetas. Apartémonos del mundo y de las cosas que están en él. Vivamos de acuerdo a las demandas de la verdad presente. Ya no hay tiempo de estar abriendo nuevos templos ni de realizar grandes campañas evangelísticas. Es hora de comenzar a edificar la iglesia de Cristo, viviendo unidos y unánimes. Ocupemos el poco tiempo de gracia que nos queda, procurando con su ayuda elevar al mayor grado posible todas las capacidades dadas por el cielo para glorificar el nombre de Dios y edificar la iglesia de Cristo conforme a su mandato. Esforcémonos por unir la iglesia de Cristo para el derramamiento de la lluvia tardía. No pequemos de negligencia. Esta es la verdad presente para nuestro templo, previos a la segunda venida de Cristo, el cual exige un pueblo preparado, listo para recibirlo, cuyo destino hoy queda definido por la predicación del Evangelio eterno de Apocalipsis 14, que dice: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Aquí es donde debemos centrar nuestros mayores esfuerzos, en conocer, entender y comprender todo lo concerniente a temer y dar a Dios y darle gloria. Este es el meollo del asunto, es dar testimonio propio que amamos a Jesús supremamente sirviendo a nuestro prójimo. Es estar preparados para salir airosos del juicio que se está llevando a cabo hoy. Es alcanzar el carácter santificado de Cristo. Es vivir en santidad. Es vivir en unidad. Es llegar a amar a Dios por sobre todas las cosas, con todo nuestro ser y en toda circunstancia. Es seguir a Cristo por donde quiera que va. Es lograr ser uno de los 144,000 que resistirá el gran zarandeo y saldrá victorioso, porque ha guardado la palabra de Dios y tiene la fe de Jesús.
Nuestra iglesia por décadas está preocupada por predicar el Evangelio a todo el mundo, usando todos los medios posibles a su disposición. Y es así que casi ya lo ha logrado, faltando unos pocos países para concluirlo. Y nos sorprende y entristece profundamente el saber que si ya hemos casi alcanzado la meta, ¿por qué nuestra iglesia está tan dividida? Y la única respuesta aceptable es que cada uno está haciendo su obra en forma superficial e independiente. Hemos olvidado lo más importante. Hemos olvidado o no queremos entender qué significa temer a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Para nada tenemos en cuenta el clamor de Cristo ni la obra del Espíritu Santo. Hacemos grandes campañas millonarias de evangelismo, cámpores y reuniones internacionales y afines. Pero igual, la irreverencia aumenta y seguimos dividiéndonos. En ninguno de estos eventos se enseña ni menos se instruye sobre la humildad y la mansedumbre como principal característica de Cristo que debemos imitar y que es la principal obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros para este tiempo. Nuestros dirigentes, quienes deben estar abocados en cuerpo y alma en comandar y promover los lineamientos y principios eternos establecidos en la Biblia, aún no han entendido que el amor de Dios es el que debe unir a la iglesia de Cristo, que en este tiempo su iglesia debe glorificar el nombre de Dios. Aquí deben centrarse nuestra suprema preocupación en conocerlo, entenderlo y comprenderlo, repetimos, al mismo tiempo, vivirlo cada día y enseñarlo y predicarlo con nuestro propio testimonio. Preocupémonos por estar preparando a un pueblo no para la lejana segunda venida de Cristo, sino para salir aprobados del juicio investigador que se está ejecutando hoy en el pueblo de Dios. Y cuando nos referimos al pueblo de Dios, no solo hablamos de la iglesia adventista, como muchos sostienen, sino que incluimos a los fieles de otra congregación, de acuerdo a la palabra de Cristo en Juan 10, 16 al 18, que dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellos también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Abramos los oídos del alma a la súplica de Cristo en el Getsemaní, que con gotas de sangre hiciera al Padre por la unidad de la iglesia, el cual es el requisito fundamental para la recepción del Espíritu Santo en la lluvia tardía. Y para dar concluido este estudio, le ruego a todos los que predican y enseñan la palabra de Dios, pongamos atención a lo que nos aconseja el libro Consejo para la Iglesia en su capítulo Unidos con la Iglesia del Cielo. Les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todo una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones, antes estén perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. 1 Corintios 10. Sea el amor de Cristo el tema principal de lo que dice el predicador. Repito, sea el amor de Cristo el tema principal de lo que dice el predicador. Dios enseña que debemos congregarnos en su casa para cultivar los atributos del amor perfecto. Dios enseña que debemos congregarnos en su casa para cultivar los atributos del amor perfecto. Esto preparará a los moradores de la tierra para las mansiones que Cristo ha ido a preparar para todos los que le aman. Ahí se congregarán en el santuario de sábado en sábado, de luna nueva en luna nueva, para unir sus voces con los más sublimes acentos de alabanza y agradecimiento a aquel que está sentado en el trono y al Cordero para siempre jamás. Yo pues, prisionero del Señor, nos dice el apóstol Pablo, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros en amor, esforzándonos por perseverar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todo
y por todos. Rogando a Dios nuestro Padre, tenga misericordia de nosotros y nos llene de su sabiduría para poder esforzarnos y unir la iglesia de Dios como Cristo tanto lo anhela. Mis hermanos, los abrazo y los insto a esforzarnos en este camino. Que Dios nuestro Padre Celestial, Cristo Jesús y el Espíritu Santo nos ilumine poderosamente para cumplir tal encomienda. Muchas gracias. Bendiciones.